Quiero invitarlos para que abramos la Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante. Sean todos bienvenidos esta hermosa mañana. Di al Espíritu Santo, abre mi corazón para recibir tu palabra, porque su palabra no va a regresar vacía. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Texto clave, el verso 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Quiero pedirles que abramos ahora en el libro de Salmos. Salmos capítulo 107 y el verso 20. Y si quisiera que leamos juntos este versículo, Salmos 107, 20. ¿Lo tenemos? Leemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envió como respuesta necesaria a la humanidad su palabra. Era lo necesario, lo pertinente, lo que el hombre necesita para ser restaurado de la enfermedad del pecado que nos conduce a la destrucción y a la muerte. Él envió su palabra. Cuando nosotros nos arraigamos, nos cimentamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para transformación, para justificación, para santificación. Porque el Espíritu Santo obra a la par con la palabra. Por eso dice Juan 3, el versículo 5, Jesús hablando con Nicodemo, le dice de la importancia de nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Es una dupla que trabaja junto para operar en nuestra vida para regeneración, para transformación de nuestra vida. Estar enraizados
en la palabra significa que la palabra domina, que la palabra gobierna, que la palabra prevalece en mi vida. Cuando la palabra gobierna mi vida, allí se produce el nuevo nacimiento. Cuando la palabra prevalece, o sea, domina, gobierna mi vida, allí se produce el nuevo nacimiento. Se manifiesta poder, se manifiesta autoridad, porque es Cristo quien habita en mí. Cuando yo nazco de nuevo, estoy habilitado para cumplir el propósito por el cual fui traído a este mundo. Según el Salmo 139, 16, habla del libro de la vida. En él están escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Eso significa, cuando yo nazco de nuevo, entonces estoy habilitado para poseer lo que Dios dice que yo poseo, para realizar todo aquello que está escrito en el libro. Cada uno de nosotros tenemos un libro, el libro de la vida. Ahí está el diseño, ahí está el plan de Dios para nosotros. Hasta que yo nazco de nuevo, entonces estoy habilitado para cumplir todo propósito, y verdaderamente allí tengo lo que Dios dice que yo tengo. Comienzo a moverme en conocimiento ya no de los sentidos naturales, sino que en el conocimiento de la revelación de Dios. Viene por revelación. O sea que la palabra, yo estoy acá en este nivel caído, la palabra me regenera para establecerme otra vez en el nivel espiritual del primer Adán antes de la caída. Y estoy habilitado para hacer todo lo que tengo que hacer en la tierra. Ahí donde se cumple Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo nazco de nuevo, soy conocido en el cielo. Si la palabra no gobierna mi vida, no pasa nada. No he nacido de nuevo. Necesita gobernar mi vida. Usted puede tener mucho conocimiento de la palabra y no ser un nacido de nuevo. Puede memorizar la palabra, está bien, memorícela. Puede estudiar la raíz hebrea, griega, está bien, no es malo, estúdielo. Puede estudiar la teología que hay detrás e investigar, y está bien. Puede leer historia de lo que pasó, en qué fecha, en qué tiempo. Qué interesante todo lo que sucedió. Sí, bueno, y el primer viaje, y el segundo viaje de Pablo, y el tercer viaje de Pablo, el viaje misionero, y todo lo que pasó, está bien. Estúdiela. Pero mientras esa palabra no gobierna su corazón, nada está sucediendo en su vida. Primero deje que la palabra gobierne y después estudie la historia. Después métase hebreo, griego, arameo.
Después póngase a memorizar las citas, pero lo primero ante todo es que la palabra gobierne mi vida, que yo camine en la palabra conforme a lo que está escrito en ella, porque Él envió su palabra para sanarnos, para restaurarnos, para sacarnos del agujero y establecernos donde Él nos está estableciendo en su diseño original. Eso es lo más importante. El conocimiento de la palabra no hace nada. Solo es conocimiento. Yo necesito vivirla. Necesito que ella me gobierne, que ella prevalezca, porque de allí va a depender el poder que sale de mi vida. En Cristo Jesús, nada se puede hacer si la palabra no gobierna en nosotros. Dios retiene poder, autoridad, milagros, maravillas, prodigios, rompimiento, liberación, sanidad. Dios retiene todo eso hasta que la palabra comienza a gobernar en mi corazón y a la par del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo más importante. Aquí está la respuesta a la sanidad. Andamos buscando médico por aquí, médico por allá, médico por acá, médico por allá, banco por aquí, necesito dinero, amigo que tiene dinero por allá, préstamo por aquí, préstamo por allá, y buscamos el consejo de uno, el consejo del otro, el consejo del experto, que dice la ciencia, que dice Google, que dice Internet, que dice, y la respuesta está en la palabra. Pero no es liberado el poder que está acá mientras yo no dejo que la palabra gobierne mi corazón, gobierne mi vida, que yo viva conforme a la palabra de Dios. El poder que es liberado de mi boca en el nombre de Jesús será en proporción a mi amor por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, ahora fuera. En el nombre de Jesús, rompo, ato, desato. El poder que yo libero en el nombre de Jesús es proporcional al gobierno que ese nombre, que esa palabra tiene en mi vida, en mi corazón. O sea, cuando la palabra de Dios no gobierna mi vida, y yo digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estoy mencionando su nombre en vano. Es una misión peligrosa la que estamos realizando ahí, porque revolvemos las tinieblas y dicen, ¿quién lo menciona? ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? No tiene autoridad. ¡Bum! Viene el ataque. Entre más la palabra gobierna mi vida, más poder, más autoridad, más unción, más rompimiento, más establecimiento. Lo que Dios va a hacer es en proporción a lo que está en mí. El gobierno de Cristo en mi vida va a ser el gobierno de Cristo que se manifestará externamente. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa en el nombre de Jesús? Significa en la naturaleza de Jesús. Nombre es naturaleza. Por eso los judíos no le ponían cualquier nombre a sus hijos, porque el nombre tiene un significado. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, entendemos que es mencionar su nombre. Sí, está bien mencionar su nombre, pero tiene que ser en la naturaleza de Él.
caminamos en su naturaleza. Porque cuando estamos en su naturaleza, entonces tenemos autoridad. Miren, nos vamos a sorprender cuántas cosas van a suceder en el nombre poderoso de Cristo Jesús cuando nosotros nos sometamos a la palabra de Dios. La clave no está en el conocimiento de la palabra, en el estudio de la palabra, en la memorización. Usted puede citar Génesis hasta Apocalipsis. La clave no está en conocer eso, es cuánto gobierna esa palabra en mi vida. Esa es la clave. Diga conmigo, obediencia. Por esa razón Dios permite que sucedan procesos en nuestras vidas, porque es a través de los procesos que nosotros podemos aprender obediencia. Por eso dice Hebreos 5:8 que por lo que Cristo padeció, aprendió obediencia. Todo proceso que atravesamos es Dios queriendo alinearnos para que nos conformemos a esa palabra, porque lo que Él envió a la tierra no fue otra cosa que su palabra. ¿Cómo fue que el hombre cayó? Bueno, el hombre cayó porque la serpiente se presenta con una palabra de mentira, de engaño, de odio hacia Dios, o sea, una palabra de iniquidad. Aquí estaba Adán y Eva, y entonces escucharon la palabra de la serpiente y tomaron esa espora, esa semilla, esa simiente inicua, y cae el hombre en pecado. ¿Cómo restaura Dios? Ahora necesita enviar su palabra. Diga conmigo, palabra de vida. Otra vez, palabra de vida. O sea, la respuesta del hombre no está en nada más que tener su palabra establecida en nuestro corazón. Ahí está la solución. Solamente podemos renacer, o sea, nacer de nuevo, ser regenerados mediante la palabra de Dios. Y esa palabra ahora nos trae otra vez a la imagen y semejanza del Padre. Ahí, nuevo nacimiento, ahí se manifiesta el poder, porque donde está Cristo hay poder. Poder, Cristo. Cristo, poder. Cristo, autoridad. Autoridad, Cristo. Donde está Cristo, su imagen, su semejanza, habrá manifestación. Y cada vez que mencionamos ese nombre poderoso de Cristo Jesús, veremos los efectos de ese nombre poderoso. Pero tiene que ver en la manera como yo me someto, me sujeto a la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para que esa palabra pueda gobernar nuestra vida? Bueno, necesitamos oírla con el corazón, porque muchos oímos la palabra solo con los oídos naturales, pero no la oímos con el corazón. El corazón tiene que estar abierto y tiene que tener hambre por esa palabra. Pero no es cualquier hambre. Que no es lo mismo que usted esté hambriento, todo flacucho, muriéndose de hambre, que sabe que esa comida, de eso depende que usted siga viviendo. Una persona famélica, o sea, que está ya flaco de hambre y mira una comida, no es lo mismo esa persona que alguien que está lleno y que se quiere comer un postre. Porque muchos estamos comiendo la palabra de Dios como un postre, nada más. O sea, estamos llenos
de filosofía, de teoría, de opinión, de ciencia, de conocimiento, de necedades. Estamos llenos y queremos la palabra como, ay, quiero escuchar la palabra, ay, qué linda. Es un postre, es algo dulce solo para satisfacer mi necesidad pero no es que mi vida depende de ella. ¿Alguien escucha esta mañana? Yo necesito tener un hambre de la palabra, siendo consciente que mi vida depende de que yo coma esa palabra para sobrevivir. Mientras yo no como la palabra con esa conciencia, con ese entendimiento, con ese conocimiento, en esa condición, la palabra va a ser algo más y jamás va a prevalecer en nuestra vida. Nos vamos a sorprender, iglesia, porque vienen cosas gloriosas para esta casa, para esta ciudad San Pedro Sula, para esta nación Honduras. Vienen cosas hermosas. Dios va a desatar una gloria cual nunca antes hemos visto nosotros para los hijos de Dios que viven conforme a la palabra de Dios. ¿Qué envió el Señor? ¿Qué envió el Señor? Su palabra. ¿Qué envió el Señor? Su palabra. ¿Y qué estamos? Pregúntale a su vecino, ¿qué estás haciendo con la palabra? La estoy estudiando, la estoy leyendo, la estoy investigando, estoy leyendo, ahora estoy en el hebreo, pastor. Está bien, pero ¿cuánto estamos viviendo de la palabra de Dios? La clave es estar abierto en el corazón para tomar la palabra que viene revelada por el Espíritu Santo y comienza a producir una genética nueva en mi vida. Si no estamos haciendo eso, estamos perdiendo el tiempo. Por eso puede pasar muchos años que usted conozca la palabra, pero no ha nacido de nuevo. Yo puedo preguntar esta mañana y no me conteste y no levante su mano, ¿cuántos han nacido de nuevo? Y muchos van a decir, yo, pastor, yo. Si usted en su corazón dice, yo soy nacido de nuevo, le hago la siguiente pregunta: ¿dónde están los dividendos de tu nuevo nacimiento? ¿Dónde están los dividendos de tu nuevo nacimiento? O sea, ¿dónde están los resultados? ¿Tienes liberación? ¿Vives en plenitud? ¿Conoces el poder de Dios manifiesto? ¿Tienes el fruto del Espíritu? ¿Estás caminando en victoria en medio de las circunstancias, pero una victoria increíble? ¿Estás sobre? Miren que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, es una dimensión espiritual donde Adán y Eva se encontraban, tanto así que en esa dimensión los animales salvajes respetaban la autoridad de Adán y Eva. Pero cuando el hombre cae, ¿a qué huele ahora? A carne. Y dice el león, este está bueno para comérmelo. Ya no hay respeto. Pero cuando un animal salvaje mira a un ser, a un hombre espiritual, no lo toca. Y si no, léase la historia de Daniel en el foso de los leones. Los leones no lo tocaron porque él era un hombre espiritual. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Diga conmigo, vivir la palabra de Dios. ¿Qué es ser espiritual? O sea, no es algo místico, esotérico. No. Vivir la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, entramos ahora. Vámonos a Juan capítulo 15, por favor. Acompáñame a Juan capítulo 15. Miren qué hermoso.
Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid, ¿qué? Muchas cosas. Dice, todo lo que queréis. ¿Y qué? Y será hecho. ¿Eso es cierto en su vida? ¿Se está cumpliendo en su vida eso? Que todo lo que pedimos, Dios lo contesta. Que todo lo que pido, Dios lo hace. Que todo lo que pido veo respuesta. Que todo lo que pido, o sea, soy de los que busco y hallo. Soy de los que toco y se abre. Soy de los que pido y recibo. ¿Somos de esos nosotros? ¿Y cuál es la condición para esto? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Él, Jesús, y la palabra son uno. Si permanecemos en su palabra, significa si permanecemos en Jesús. Cuando yo tengo la palabra habitando en mí, yo tengo a Jesús habitando en mí. Cuando la palabra gobierna en mí, no es otro que Cristo Jesús gobernando en mí. En otras palabras, el señorío de Jesucristo sobre mi vida. Cuando ese señorío está en mí, pido todo lo que sea y se cumple. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello vivir en esa dimensión! Y por eso yo pregunto, ¿cuáles son los dividendos? Si eres nacido de nuevo, ¿cuáles son los dividendos en tu vida? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está sucediendo? No podemos nosotros pretender manifestar poder de Dios. Mucha gente no necesita buscar liberación en otros lados. ¿Sabe por qué la gente busca a otra persona? Porque dice, no, en ese sí habita la palabra, ese sí está gobernado por la palabra. El intercesor, el profeta, el ministro, ese sí, porque nosotros no tenemos ese nivel de gobierno de la palabra en nuestra vida. Y Dios diseñó para que todos vivamos en esa dimensión. No es algo exclusivo de ciertas personas. De hecho, profetizar, tener sueños, tener visiones, ya va a dejar de ser exclusivo de ciertas personas, porque dice la palabra que sobre toda carne Él derramará de su Espíritu Santo. No sé cuántos dicen amén a eso. Vienen esos tiempos y Dios nos está preparando, iglesia. Esta palabra yo necesito oírla, escucharla con mi corazón para que se establezca en mi corazón. No es que, bueno, ya van a la casa y sí, lo que dijo el pastor a mí no me parece esto, porque esto, comenzamos a razonar el mensaje, comenzamos a discutir, no, pero es que eso sí, pero que esto no, comenzamos a darle vueltas y a rebatirlo, no, la palabra se recibe en el corazón. Allí se siembra la palabra, y lo que dice la palabra, yo camino en ella, vivo su palabra, significa la tomo en serio. ¿Estás tomando su palabra en serio? ¿Estás tomando su palabra en serio? Cristo Jesús es el garante del cumplimiento de cada palabra que está escrita aquí, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Cristo Jesús es el garante del cumplimiento de cada palabra que está escrita aquí. Cuando decimos palabra de Dios, estamos mencionando el fundamento mismo del trono de Dios.
O sea, la palabra de Dios no puede quedarse sin cumplimiento. Isaías 55:11 dice que su palabra no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual fue enviada. Si es esa misma palabra que Dios utilizó para crear, y Él dijo, sea la luz, y se establece la luz, esa misma palabra se cumple. 2 Corintios 1:20, sus promesas son sí y amén. Significa no hay forma que su palabra no se cumpla. No hay palabra de Dios vacía de cumplimiento. Repito, no hay palabra de Dios vacía de cumplimiento. Su palabra se cumplirá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es dejar que esa palabra gobierne nuestra vida. ¿Está gobernando tu vida la palabra? ¿Estamos tomando en serio lo que dice aquí? Ese es el verdadero cristianismo y son los verdaderos nacidos de nuevo. Su palabra, Juan 6:63, es espíritu y es vida. O sea, su palabra es poder, y ese poder genera otro poder que se llama fe en nosotros. Pero nuestra fe es débil. No tenemos fe. ¿Por qué razón no tenemos fe? Porque no tenemos palabra. La palabra genera la fe de una manera espontánea. La fe no es forzada. La fe no es que tengo que creer, tengo que creer. No, sí, yo sé que Cristo, yo tengo que creer. Esa no es fe, eso es a la fuerza. Cuando nosotros creemos en Él, entramos en descanso y descansamos de nuestras obras para dejar que Él opere, pero un descanso increíble. O sea, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa palabra está tan arraigada en mi corazón, porque yo vivo la palabra. No tenemos fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos sentarnos a la mesa con el Señor, necesitamos tener fe, porque no hay nada más que le agrade a Él. Pero esa fe no es una fe fabricada en mi mente, no es una fe fabricada porque sí, yo tengo que creer, porque yo sé que Dios. Miren, pasamos por problemas, por situaciones, por crisis, todos estamos pasando alguna situación. ¿Y usted cree en el Señor? Sí, hermano, yo tengo fe. No tiene fe. Lo tienes un consenso mental, nada más que sí, pero realmente no es fe, porque la fe es natural y surge naturalmente cuando la palabra está arraigada, cuando yo estoy cimentado en la palabra de Dios. De otra manera, la fe que tengo es una fe mental, nada más. Hay dos cosas que son diferentes entre creer y fe. La fe y el creer no es lo mismo. Yo puedo creer y no tener fe, porque la fe es práctica. La fe es práctica. O sea, yo creo, pero no actúo. Y la fe es algo práctico. Yo libero ese creer en mi corazón cuando actúo sobre eso. En otras palabras, yo creo que este es un celular y yo creo que el celular puede hacer llamadas. Eso es creer. Pero la fe es cuando tomo el celular y hago la llamada. Eso es fe. La fe sin obras, ¿qué dice la palabra? Es muerta. Por eso cada vez que nosotros actuamos en la palabra de Dios, estamos operando en fe, porque estamos actuando eso que creemos.
Por eso esa palabra tiene que estar sembrada en el corazón. Usted dice: Señor, te pido que llueva, Señor, porque tengo cosecha. Usted es un agricultor y tiene varios campos que sembró, necesita la lluvia. Entonces está clamando: Señor, te pido. Y el Señor le habla y le dice: está bien, va a llover, va a caer una gran tormenta el día de hoy. Y ese día usted tiene que salir con la familia. Entonces usted cree que Dios le habló y que le va a mandar la lluvia, pero ahora cuando va a salir con su familia le dice a todos: agarren capote y agarren sombría porque va a caer una tormenta fuerte. Eso se llama fe. La fe necesita obra. La fe necesita acción. Muchos creen que solo con creer ya es suficiente. No, tiene que actuar, porque la fe es práctica. Cuando yo leo la palabra, ¡ay, qué linda la palabra! Dice la palabra que no hay que mentir. Yo la creo. ¿Cuántos creen la palabra aquí? Amén, ok. Viene y lo llaman al ratito. Hola, vos, ¿cómo estás? Ah, bien, estoy bien. ¿Y vos? Bien. Fíjate que quiero llegar a tu casa, pero usted ya no quiere que llegue esa persona a su casa. Fíjate, mira vos que voy a salir ahorita. Mintió. Creyó que la palabra es verdad, pero a la hora de la práctica no pone por obra la palabra. Y así estamos viviendo la mayoría de nosotros. No estamos poniendo por obra la palabra. Uy, qué mensaje, viste, es el mensaje. Uy, qué mensaje, que hay que tener la paz de Dios. Sí, hay que tener la paz de Dios. Y cómo hay que hacer esto y que la palabra, yo creo. Pero la fe es práctica. ¿A qué horas ponemos por obra? Viene la crisis, viene la situación, ahí comienzo a depender de Dios, a confiar en el Señor, a poner mi ansiedad sobre Él, a echar toda preocupación y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, y comienzo a depender de Él. Eso se llama fe. En otras palabras, la obediencia es una manifestación de la fe. Cada vez que yo obedezco la palabra, estoy manifestando fe. Por esa razón, aquel que vive la palabra es una vida de fe, porque está obedeciendo la palabra de Dios. Ya dejemos de buscar y buscar y buscar y buscar soluciones, porque aquí está la solución a toda circunstancia, a toda crisis, a todo problema. Aquí hay salvación, aquí hay liberación, aquí hay sanidad, aquí hay bendición, aquí hay respuestas, aquí hay rompimiento, aquí hay todo lo que yo necesito. Está en la palabra de Dios, porque Él envió su palabra para sanarnos y librarnos de la ruina. Denle un aplauso al Señor esta mañana, porque Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso. Gracias, Señor. ¿Estamos obedeciendo la palabra, iglesia? No se trata de cuántas veces voy a la iglesia. No se trata de cuántas veces oro, ayuno, vigilo. Puedo leer la palabra y leerla, pero no pasa nada. Dios lo único que está buscando es que nosotros vivamos esta palabra. Por eso la palabra no se puede leer rápidamente. Tenemos que leerla detenidamente. Hay demasiada revelación que el Espíritu Santo nos va a dar. Tome un cuaderno, comience a escribir. Wow. Lo estoy escribiendo, lo medito de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Acompáñenme a Santiago. Santiago, por favor, capítulo 1.
versículo 21, vamos a leer en adelante. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Diga conmigo: hay salvación en su palabra. Hay salvación en su palabra. Pero miren lo que dice, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Continuemos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, es la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En todo lo que hace. Aquel que persevera en la palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, todo lo que pidamos, todo lo que busquemos, todo lo que puerta que toquemos, veremos respuesta, se abrirá, veremos una vida de plenitud, porque ese es el diseño original de Dios, que su palabra gobierne, domine, prevalezca en mi vida. Por eso meditemos en su palabra día y noche. Ahí está la salvación, ahí está la respuesta, ahí está la liberación, ahí está la sanidad, porque su palabra es medicina a nuestros huesos. Ahí está el rompimiento, ahí está todo lo que yo necesito, está en la palabra de Dios. Hay que vivir su palabra.